Hola, bienvenido nuevamente a nuestro programa Caminando con Dios. Yo soy la pastora, profeta Corey Gómez, y de verdad siempre para mí es de mucha bendición poder compartir con el pueblo de Cristo y con toda la audiencia la palabra que el Señor me entrega. Este es un tiempo, hermanos, tan importante, es un tiempo tan crucial en el cuerpo de Cristo, que necesitamos verdadera palabra de Dios, necesitamos revelación de la palabra, necesitamos estrategias de cómo caminar. Y bueno, estamos estudiando una serie sobre Nehemías, cómo restaurar o cómo caminar en tiempos de restauración. Y en los últimos programas he estado tratando específicamente cuáles son las estrategias que el enemigo utiliza en contra del hombre o de la mujer de Dios, que ese hombre, esa mujer que está enfocado en caminar, en hacer aquello que Dios le ha encomendado. Hemos visto dos estrategias del enemigo, la transigencia, y hemos también en el último programa estuvimos hablando un poco acerca de cómo Satanás trae difamación al cuerpo de Cristo, cómo trae difamación al hombre, a la mujer de Dios. Y es importante recalcar que cuando hablamos de difamación no estamos hablando de que hay que esa tontería o esa teología falsa que hemos estado enseñando por los últimos años. Ten cuidado de tocar al ungido de Jehová. Ciertamente hay que tener cuidado con tocar al ungido de Jehová, pero hay hombres y mujeres que simplemente se colocaron a sí mismos, y como yo mostraba en el programa pasado, Saúl fue ungido de Jehová en el sentido de que fue colocado por Dios, fue el sello de Dios, pero a la petición de un pueblo. Y simplemente cuando tomamos y colocamos al liderazgo en el lugar que le corresponde a Dios, nosotros estamos entonces levantándonos ídolos, levantándonos para nosotros mismos gente en lugar de Dios, y dejamos la gloria de Dios por la gloria del hombre. Creo que es muy importante decirte en este momento que estamos en un momento proféticamente hablando donde las puertas de oportunidad de Dios están como nunca antes abiertas para la gente del Señor. Hemos sido posicionados nuevamente de manera estratégica y de manera milagrosa, porque algunos de nosotros habíamos visto en el pasado muchas de nuestras promesas prácticamente morirse. Pero Dios, por su gracia y Dios por su misericordia, nos ha posicionado nuevamente delante de promesas que son importantes no solamente para nosotros, pero también para nuestra descendencia, para nuestra simiente, y que son promesas que vienen a ser parte de ese gran plan, de ese plan maestro del Señor, que es eterno y que va más allá de nosotros mismos. Así es que me gustaría que volviéramos al pasaje. Estamos estudiando en el libro de Nehemías, y me gustaría, estamos estudiando Nehemías capítulo 6, el verso 5 y 9, estuvimos viendo la segunda estrategia del enemigo, que es la difamación. Pero hoy quiero tratar una tercera estrategia que Satanás utiliza en contra de la gente de Dios, y tiene que ver con las amenazas. Fíjate esto, quiero que veas conmigo en Nehemías capítulo 6, versos 10 al 12, dice: Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Está bien interesante acá, porque recuerda que venimos hablando, estamos desarrollando qué es lo que le ocurre a Nehemías. Nehemías está enfrentando no solamente problemas internos dentro de lo que era la nación, el mismo hecho de tener que reedificar, pero un liderazgo que se había levantado, un liderazgo que era ajeno a la obra del Señor, pero que quería tener injerencia en las cosas del Señor, y esta gente se había levantado en contra de Nehemías. Ahora fíjate, es interesante porque en este momento es un profeta el que le empieza a dar la palabra a Nehemías, y le empieza a decir: mira, esta noche te van a venir a matar, Nehemías, por lo tanto tú, la estrategia que tienes, en la que tienes que caminar, es te vas a esconder dentro del templo. En apariencia era una palabra muy espiritual, pero qué interesante es conocer a Dios. Y como te decía en los programas anteriores, la razón por la cual Dios posiciona a Nehemías y le comisiona en el trabajo de restaurar los muros es porque el trabajo que Nehemías estaba realizando
como copero del rey, le había habilitado o le había desarrollado habilidades importantes en cuanto a lo que era discernir, poder mirar cosas pequeñas para traer y poner en control, poner en un cuadro más amplio para poder darse cuenta de lo que en realidad estaba pasando. Nehemías inmediatamente pudo discernir la estrategia del diablo. ¿Por qué? Fíjate lo que él le dice en el verso, ahí en el verso 11, le dice, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No voy a entrar. Hay dos cosas que le dice. En primer lugar, un hombre como yo ha de huir. Nehemías entendía que era un hombre que había sido escogido por Dios en una tarea importante. Toda una nación tenía los ojos puestos sobre él. Era un hombre que era clave en este momento dentro de la obra del Señor, en lo que era la restauración de los muros. La gente confiaba en Nehemías. No necesitaban como líder un cobarde. Me llama mucho la atención porque estamos en un momento, hermanos, donde estamos enfrentando problemas muy difíciles. Problemas como Iglesia de Cristo, no solamente en esta nación, en todas las naciones de la tierra. Se está pasando legislaciones, leyes que vienen en contra de lo que son nuestros principios, nuestros valores, nuestros llamados. Y una de las cosas que estamos viendo con tristeza son hombres y mujeres que fueron posicionados por Dios y que están en un lugar de cierta eminencia en el pueblo de Dios, que se están llamando a sí mismos representantes del cuerpo de Cristo, pero cuando hacen declaraciones públicas frente a cámaras, a través de medios, cristianos o no cristianos, dejan mucho que desear, porque en sus temores para no ser llevados a corte, para que ninguna comunidad anti Dios se meta con ellos, simplemente diluyen los principios del Señor. Cuando Nehemías está diciendo aquí, un hombre como yo ha de huir, en otras palabras, yo entiendo el llamado que Dios me ha entregado, yo entiendo la unción que Dios me ha entregado, yo entiendo para qué fui formado y levantado para un tiempo como este, y entiendo que hay un pueblo que me está mirando, que está esperando escuchar qué voy a decir, que está esperando ver qué es lo que yo voy a hacer en situaciones como esta. Si Nehemías se portaba cobardemente, ¿con qué autoridad le iba a pedir al pueblo que luchara por su vida? Vimos antes cómo Nehemías armó al pueblo de Dios, cómo le entregó, en una mano le entregó herramientas para el trabajo, pero en otra mano le entregó una espada y les dijo, luchen por ustedes, luchen por sus familias, luchen por Israel. Y entonces de repente él, porque había una amenaza de muerte, se iba a esconder en el templo. Es bien importante entender, hermano, dónde Dios te ha colocado. ¿Quién eres en este momento? Eres alguien en quien la gente confía. Entonces, eres alguien que en tu hogar está para traer una administración de seguridad a tu familia, para traer una administración de paz a tu familia, pero estás comportándote de manera consona con la asignación del Señor. Un hombre como yo ha de huir, pero hace una segunda pregunta que es muy retórica también y le dice, ¿quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Nehemías conocía la palabra y Nehemías sabía que la ley de Moisés estipulaba de manera clara que ningún líder laico podía pasar más allá del altar del holocausto. Y esta es la razón por la cual Nehemías dice, no es posible. Y él entiende, escucha, este no es un profeta de Dios. Él pudo entender rápidamente, dijo, no es de Dios, porque lo que me está diciendo, la estrategia que me está dando para que yo salve mi vida es una estrategia que va en contra de la palabra. Uno de los graves problemas del hombre y de la mujer de Dios en este tiempo es que no está caminando de acuerdo al corazón de Dios porque no conoce la palabra de Dios. Y entonces cuando viene alguien que es famoso, que es reconocido, que tiene cierto abolengo espiritual, entre comillas se ha dicho, entonces dan por sentado que es Dios el que está hablando. Fíjate que me llama mucho la atención en el pasaje que se establece con claridad aquí
genealogía de este hombre. Volvamos allí. En el verso 10 del capítulo 6 dice que Semaías, hijo de Delaya, hijo de Meetabel. Y este era un hombre que era reconocido dentro del pueblo de Dios como un profeta. Ahora fíjate, bien importante, porque cuando Nehemías entiende, él está hablando cosas que están fuera de la palabra de Dios. Puedo citarte literalmente donde es que encontramos Números 18:7. Decía literalmente que el sacerdocio, o sea, era Aarón y sus hijos los que debían guardar el sacerdocio y todo lo relacionado con el altar y lo del velo de adentro. Y dice, yo os he dado el don de servicio de vuestro sacerdocio. Y específicamente dice este verso, y el extraño que se acercare morirá. Por eso él dice, ¿cómo es que un hombre como yo, es decir, he sido llamado por Dios, he sido comisionado, pero no tengo el oficio de sacerdote, por lo tanto, yo estoy impedido por la ley de Dios de entrar a ese lugar? Y pudo entender, Dios no está hablando a través de este profeta. Fíjate esto que es importante. La misma palabra establecía que los falsos profetas debían morir, y aún más dice que una vez que nosotros entendíamos que eran falsos, no debíamos tener ningún temor de ellos. Y te lo voy a dar específicamente donde está. Deuteronomio 18, 20 al 22, dice de esta manera: el profeta que tuviera presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Verso 21. Y si dijeres en tu corazón, porque esta es la pregunta que se hace la mayoría de la gente, bueno, y entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber? Dice, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? La gente está llevando solamente la palabra que Dios ha hablado a una declaración de un profeta. Aquí dice, si el profeta, verso 22, hablar en nombre de Jehová, pero no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el profeta, no tengas temor de él. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento al apóstol Pedro diciéndonos que la palabra profética más segura es la palabra escrita. Es importante, hermano, hermana, en el nombre de Jesús te exhorto. Estamos en un tiempo, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos hombres engañadores vendrán y se meterán de manera encubierta dentro del cuerpo de Cristo. O sea, no es extraño para nosotros saber o ver o conocer que hay gente falsa que está tratando de ministrar al pueblo del Señor. Ya el Señor nos los está diciendo en su palabra. En los últimos tiempos va a venir gente que se va a meter de manera encubierta dentro del pueblo de Cristo. Pero de la misma manera el Señor nos entrega a nosotros. Primero nos ha dado su Espíritu Santo, dones, don de discernimiento, don de revelación, don de conocimiento. O sea, Dios nos ha dado dones proféticos, la capacidad para discernir cuando el hombre o la mujer que está hablando en nombre de Dios, poder conocer si son o no de Dios. Y Pedro nos da de manera inequívoca y dice, hay una palabra profética que es completamente segura porque no es solamente de interpretación personal. Dice, y esta es la palabra escrita. Por eso es que es importante que en este tiempo dediques el tiempo, tomes la oportunidad para estudiar, para inquirir la palabra de Dios. Estamos cansados como pueblo de Dios, y en este momento estoy hablando como pueblo de Dios porque yo soy parte del cuerpo de Cristo. Estamos cansados de gente que se llama a sí mismo apóstol pero no conoce la palabra, que se llama a sí mismo profeta pero no conoce la palabra de Dios, pastores pero que son neófitos, maestros pero que son neófitos, no conocen la palabra de Dios. Y yo creo que es tiempo para que el pueblo de Dios se levante y le exija a sus líderes que tienen que estudiar la palabra de Dios. ¿Sabes, hermanos, que eso no es pecado cuando tú te levantas y le dices a tus líderes en el nombre de Jesús que te entreguen maná, que te entreguen revelación, que te den palabra fresca? Es importante en el nombre de Jesús porque la Biblia dice que así como es el sacerdote es el pueblo, y como es el pueblo es el sacerdote. Se establece una relación. Estamos en un momento donde no solamente el pueblo de Dios demanda de su liderazgo una palabra revelada, pero estamos en un momento donde la creación misma está demandando que haya una manifestación de los hijos de Dios. Esto lo dice el apóstol Pablo.
Hay una cuarta estrategia que el enemigo utiliza y es la intriga. Fíjate esto, para este momento ellos se dan cuenta, bueno, ya nosotros no podemos venir en contra de este hombre. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos atacarlo? Ya hasta este momento han utilizado todas las estrategias, utilizan a este profeta, pero ¿qué es lo que hacen ahora? Empiezan a intrigar. Si te vas a Nehemías capítulo 6, versos 15 al 19, te vas a encontrar un relato sumamente interesante. Encontramos aquí que ya para este momento los muros de Jerusalén se habían terminado, o sea, los habían acabado. Y esto fue algo sumamente humillante para el enemigo, porque los enemigos estaban decididos a no permitirle terminar la edificación. Pero Dios de manera poderosa y de manera milagrosa interviene y los muros son edificados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A causa de que los principales, que los ancianos de Judá habían entrado en pacto por relaciones, porque algunos de su gente se había casado con gente de familiares de Tobías, ellos vendieron sus lealtades. Quiero que escuches esta estrategia que Satanás usó contra Nehemías y es la misma estrategia que Satanás está usando en este tiempo. Gente posicionada en liderazgo, pero que simplemente ha emparentado con el enemigo, ha entrado en acuerdos con el enemigo y entonces quieren venir ahora porque han vendido su lealtad al enemigo y no son leales ni a Dios ni a la gente que Dios está usando. Entonces quieren venir a través de intrigas. Mira esto. Encontramos en este pasaje, en el verso 18, dice específicamente, Nehemías 6:18, dice: muchos en Judá se habían conjurado con él, esto refiriéndose a Tobías, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, y su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Beraquías. Fíjate todo esto porque es importantísimo. Tobías era un enemigo abierto, no solamente de Nehemías, sino del pueblo de Dios. Tobías estaba situado, por cierto, al oriente, cuando vemos cómo estaba establecido Israel, y esta de manera interesante tú lo puedes ver en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, capítulo 2, la orden de marcha como ellos fueron establecidos. Y nosotros encontramos que al oriente habían 3 tribus. Encontramos que estaba Judá, Isaacar y Neftalí. Estas son las tribus proféticas. Ahora, Dios nunca, quiero que me prestes atención, hace las cosas por casualidad. Habían enemigos, y ya nosotros estudiamos cómo estos enemigos estaban situados. Encontramos que Tobías estaba situado en la parte oriental y las tribus que estaban de ese lado al oriente era, te vuelvo a repetir, Judá, Isaacar y Neftalí. ¿Qué es lo que hizo? Tobías significa, en alguno de los momentos ya en los programas estudiamos algo, el nombre de Tobías significa bondad de Dios. Pero recuerda que estamos hablando de gente, lobos que están metidos, porque él estaba emparentado con Judá. ¿Quién es Judá? Judá tenía como estandarte el león. De Judá iba a salir el león de la tribu de Judá. Judá era la tribu llamada por Dios a poseer, era la llamada a abrir camino. ¿Y cómo es que la gente que Dios había levantado para abrir camino, para levantarse, para poseer primero la tierra, es la gente que es engañada por el enemigo que está situado en esa misma área, por Judá, porque simplemente ellos se dejaron engañar por la falsedad de ¡ay, qué bueno es! Tantos líderes que tenemos en este tiempo, hermanos, que son tan buenos, tan buenos, tan buenos que no se pueden ni comer. Es importante en el nombre de Jesús que abramos nuestros ojos y que tengamos una diferencia. La bondad de Dios siempre tiene otro lado que se llama la justicia de Dios. Dice la Biblia que Dios es grande en misericordia, es lento para la ira y grande en misericordia, que se compadece de sus hijos. Pero también la Biblia establece otro aspecto de ese mismo Dios que es grande en misericordia, y es que es un Dios de fuego consumidor.
seguidor. Es decir, la bondad de Dios no es un atributo que le dice a la gente y a su pecado no hay ningún problema. De todas maneras, hagas lo que hagas, vas a ser bendecido. Esos son profetas como Semaías que están hablando de su propio vientre. Y cuando sabemos que la palabra está contradiciendo la palabra escrita, porque la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hace algún tiempo estuve en una reunión de pastores en la ciudad, para vergüenza lo digo, de los pastores, y se levantó una persona que se llama a sí mismo profeta, y dijo esta palabra, dijo, el Señor me dice que si los pastores en este momento pasan y se arrepienten de sus pecados y de las cosas que han hecho, ni siquiera van a vivir las consecuencias. Inmediatamente yo pude decir, eso no es Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente establece que todo lo que el hombre siembra, eso lo va a cosechar. Es una palabra eminentemente que salió del vientre de esta persona. ¿Por qué? Porque necesita encontrar gracia con el liderazgo de la ciudad. Ahora, ¿cuántas personas de estas no solamente lo creyeron, sino que se alinearon con esta persona? Ahora, que es triste, ¿dónde están? Encontramos, hermanos, que si tenemos una situación de pecado en la iglesia de hoy, no solamente en la ciudad, sino estamos hablando en el mundo entero, tenemos una situación de una iglesia que se ha dejado permear por el pecado, es a causa de un liderazgo que de la misma manera que los principales de Judá entraron en acuerdos con el enemigo y le entregaron su lealtad al enemigo. Jesús dijo, no podemos servir a dos señores porque eventualmente vamos a amar a uno y vamos a aborrecer a otro. Es importantísimo en el nombre de Jesús que nosotros en este momento decidamos con todo nuestro corazón buscar la verdad de Dios, buscar los principios de Dios, conocer a fondo lo que Dios está haciendo y lo que Dios está diciendo. La única manera de discernir y no darle lugar al espíritu de engaño y al espíritu de error en nuestras vidas es conociendo la palabra de verdad. Es importante, la Biblia dice que la iglesia de Jesucristo que está fundamentada en la roca, y la roca es la persona de Jesucristo, es una palabra revelada, es Cristo revelado a su iglesia. La iglesia que está fundamentada entonces en la persona de Cristo es una iglesia en contra de quien ni siquiera los poderes de la muerte podrán prevalecer, porque es una iglesia que no solamente tiene un fundamento firme, sino que conoce quién es en el Señor, cuáles son las herramientas que el Señor le ha entregado para ir en contra de los poderes de las tinieblas, para ir en contra de los poderes del abismo y traer orden y traer gozo y traer paz, traer el orden del reino de Dios a la tierra. Estamos viviendo un momento sumamente importante. No es tan determinante lo que el enemigo pueda venir a hacer en contra de nosotros como líderes. Usará, nos guste o no, siempre va a usar gente que está dentro de la iglesia. Hay más gente dentro, hay más mujeres, déjame decirte entre paréntesis, que se levantan dentro de la iglesia en contra del liderazgo de la mujer que afuera, que entienden que los tiempos cambiaron. Dios ha restaurado los ministerios. Si eso se hace simplemente por el género, imagínate tú qué ocurre a causa de la palabra que se entrega. Pero de algo estoy convencida. Estamos en un momento tan importante donde la gente que Dios ha levantado es gente a quien Dios nos está entregando una palabra que es fuerte. Es una palabra revelada, es una palabra que está trayendo circuncisión al pueblo de Dios. Y es una palabra necesaria para este tiempo. No importa lo que los demás piensen, si nosotros tenemos la capacidad de permanecer firmes en entregar lo que el Señor nos ha entregado, entonces vamos a ser honrados. Y no estoy hablando con honra de hombre. La honra de hombre es reconocimiento de hombre, la honra de hombre es posicionamiento de hombre. Estoy hablando que el Señor pueda decir, eres un siervo fiel. Ven, porque has sido fiel en lo poco, te voy a poner en lo mucho. El año 2014, que es un año profético con respecto a puertas de oportunidad, es un año muy importante donde el Señor quiere reposicionar a su pueblo. Si eres un hombre, una mujer de Dios que se mantiene fiel a lo que el Señor le ha entregado, créelo que está siendo reposicionado, vas a ser reposicionado en esta nueva estación. Si así como Nehemías nosotros caminamos en lo que el Señor nos está diciendo, pues bendito sea aquel que viene en el nombre del Señor. Quiero invitarte a mi próximo programa.
También allí tienes pues la dirección de nuestra congregación, los números de teléfonos a los cuales puedes llamar. Tenemos gente esperando para orar contigo. Yo creo en una oración de acuerdo, yo creo en una oración intercesora que trae el orden de Dios. Quiero bendecirte en el nombre de Jesús. Quiero declarar, si eres un hombre, una mujer posicionada en liderazgo, que en este es un tiempo donde te levantas por encima de las acusaciones del enemigo, que te levantas por encima de los ataques del enemigo, reconoces tu lugar, reconoces tu tiempo, reconoces las habilidades que Dios te ha dado y caminas en eso, en la unción del Espíritu. Declaro en el nombre de Jesús que como cuerpo de Cristo eres bendecido, que como cuerpo de Jesucristo recibes en este momento la fuerza que necesitas para levantarte y para asumir lo que te corresponde en este tiempo. Nuevamente te espero en mi próximo programa. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por compartir conmigo y bueno, el Señor te bendiga. Te veo pronto.